Queridos estudiantes, bienvenidos a la tercera semana del curso. En esta ocasión vamos a trabajar la formulación de las actividades en línea. Para comenzar, recuerden que debemos descargar nuestra ruta de aprendizaje. Aquí está, le damos clic. Yo tengo aquí previamente el documento descargado. Muy bien, y entonces el propósito de esta semana es que sigamos trabajando en la ruta de aprendizaje. Pero ya esta vez nos vamos a centrar en la sección de actividades, ¿sí? Aquí tenemos que definir unas fechas de inicio, de terminación y de retroalimentación. Además debemos realizar una descripción de la actividad, proponer unos recursos didácticos y definir unas evidencias y criterios. Entonces vamos a mirar cuál es la primera actividad. Bien, entonces para desarrollar esta actividad los invito a revisar los siguientes materiales. Entonces, en primer lugar vamos a observar la videoclase Diseño Instruccional. Después vamos a leer el documento de actividades y recursos en Moodle. También les comparto un artículo que se llama Generalidades del Diseño Instruccional y finalmente un video sobre el modelo de diseño instruccional ADI. Vamos a ver dónde están esos recursos. Me regreso nuevamente al aula virtual. Muy bien, veamos entonces, recuerden que los recursos para la actividad siempre se encuentran en esta parte, ¿sí? Esa es la videoclase, ese es el documento al que les hago referencia de actividades y recursos en Moodle, el artículo de generalidades del diseño instruccional y aquí está el video también de el modelo ADI para que ustedes lo puedan visualizar. Una vez documentado en estos materiales, ahora sí estamos listos para la actividad. Esta corresponde a trabajarse en equipo. ¿Y en qué consiste? Ustedes deben dar respuesta a unas preguntas, pero antes de leerlas les recomiendo revisar la propuesta de diseño instruccional. Esta es una presentación donde van a ver un caso muy particular y ustedes deben evaluarlo. Entonces la idea es que ustedes lo lean, luego se reúnan en equipos y puedan discutir cuáles pueden ser las soluciones a esas preguntas. Un miembro del equipo realiza la grabación del audio y lo publica en el foro Padlet. Vamos a ver dónde está esa propuesta de diseño instruccional. Me regreso nuevamente al aula. Muy bien, por aquí está. Esta es la propuesta de diseño instruccional. La publiqué aquí en este espacio y también la dejé en este lugar. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de estos dos espacios pueden descargar la propuesta de diseño instruccional. Voy a darle clic. Para que podamos observarla y vamos a mirar cómo vamos a trabajarla. Voy acá. Muy bien, entonces ingresamos a la propuesta. Se plantea un contexto, entonces es necesario que ustedes revisen en qué facultad se está desarrollando, en qué asignatura, ¿sí? Viene una ruta de aprendizaje con unas preguntas orientadoras, una competencia y unas teorías y conceptos, ¿sí? Y también viene una propuesta de una descripción de la actividad. Se sugieren unos recursos, se dan unas indicaciones para las actividades. Y ustedes tienen que revisar si los recursos didácticos que aparecen acá, las evidencias y los criterios son pertinentes. Entonces, por ello les dejé 3 preguntas. Aquí pueden ver el aula virtual, cómo se vería, de acuerdo a las indicaciones dadas en esa ruta de aprendizaje, ¿sí? Y aquí ya están las preguntas. Entonces, miren, la primera dice, la propuesta instruccional está orientada de acuerdo al modelo ADI. Entonces, ustedes tienen que leer los documentos y dan su opinión acerca de esta pregunta basados en la teoría que se está publicando en el aula virtual. Se tuvieron en cuenta los aspectos de generalidades, problemas a resolver, competencias, teorías y conceptos. Ustedes tienen que revisar si realmente esa ruta de aprendizaje lleva estas generalidades planteadas de una manera adecuada, ¿sí? Y como tercera pregunta, ustedes deben responder, ¿la elección de los recursos y actividades fue la más adecuada para las competencias a desarrollar? Entonces aquí ustedes van a concertar en equipo cuál podría ser esa respuesta.
pero analizando la propuesta que les damos acá, ¿sí? Entonces ustedes tienen que revisar muy bien la ruta, recuerden, revisar las preguntas, las competencias, las teorías. Recuerden que las preguntas van orientadas a la descripción de la actividad. Miren a ver si esa actividad está bien formulada, si los recursos propuestos son suficientes, ¿sí? Y si finalmente esa evidencia de aprendizaje apunta a la competencia que se está formulando, ¿sí? Tiene que revisar muy bien en detalle esa ruta de aprendizaje. Muy bien, entonces vamos a ver cómo vamos a hacer la participación con ese audio. Entonces les sugiero utilizar una aplicación, aquí se las recomiendo, se llama Online Voice Recorder, entonces la pueden usar, es una herramienta de la web 2.0, entonces es solamente ingresar al link que aparece disponible en el aula virtual y ustedes podrían iniciar su grabación. Entonces les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Muy bien, nuevamente en el aula virtual nos situamos en material complementario. Aquí aparece el enlace para que podamos ingresar a la herramienta. Y vamos a darle clic en este enlace. Es posible que cuando la abran por primera vez les pida habilitar la opción de flags, entonces por favor no se les olvide activarla. Muy bien, entonces ya estamos listos para realizar nuestra grabación. Recuerden que ustedes deben dar respuesta a las 3 preguntas, basados en la propuesta de diseño instruccional que se encuentra en el aula virtual. Básicamente lo que queremos es que ustedes analicen el caso y deben analizar ese contexto y mirar lo que propone el docente. Y de acuerdo a estas preguntas que se plantearon, entonces analizar las preguntas orientadoras, las competencias a desarrollar, las teorías y conceptos, la descripción de la actividad que planteó el docente y también mirar si de pronto esos criterios de evaluación realmente apuntan a esa competencia que se planteó al comienzo. Voy a hacer un pequeño ensayo supongamos de cómo ustedes van a hacer esa intervención. Entonces voy a darle clic aquí, le digo que sí, activar. Le digo que permitir. Le doy permitir acá y empezamos. Entonces, ustedes deben analizar la propuesta y revisar esos recursos didácticos, las evidencias, los criterios de evaluación, ¿sí? Que están propuestos en esa ruta. Entonces van a hacer la grabación así, de pronto dicen, bueno, yo pienso que esta propuesta está muy bien planteada, el profesor quería que sus estudiantes analizaran ciertas preguntas, el material externo es adecuado, es apropiado, se pedía que se subieran cierta documentación, o también pueden decir ustedes, no, realmente esto no se corresponde porque no tiene una coherencia pedagógica, porque no tuvieron en cuenta todos los aspectos que se deben generar en una ruta de aprendizaje, como por ejemplo, de pronto dar las indicaciones precisas, ¿sí? O el material realmente no tiene nada que ver o no es suficiente para lograr la comprensión de esas temáticas, ¿sí? Es decir, ustedes tienen que revisar muy bien en detalle esa ruta de aprendizaje, por eso es importante que la trabajen primero en equipo, ustedes la discutan y de esa manera pues podamos generar una buena reflexión. Recuerden que ustedes tienen que hacer esa reflexión basados en la propuesta de diseño instruccional. Voy a parar aquí la grabación. Y bueno, entonces la magia de los segundos, tengo que darle aquí guardar, se demora un poquito. Y entonces procedemos a hacer clic aquí para guardar el archivo de audio. Entonces lo voy a guardar. Supongamos que lo voy a dejar aquí. Y le doy guardar. Listo, entonces ya se guardó y debo regresar nuevamente al aula virtual. Y ya con nuestro audioforo vamos a proceder a dar clic en el botón rojo para subir el archivo de audio. Por acá lo dejé.
y esperamos que se suba el archivo. Recuerden que ustedes deben indicar aquí en la participación los integrantes del equipo, ¿no? No olviden hacerlo. Él se va subiendo. Vamos a esperar la magia de los segundos. Y se subió el archivo de audio. Entonces voy a escribir los integrantes del equipo. Entonces ya con esto nos queda muy claro quiénes son los integrantes y de esta manera ya hicimos nuestra participación. Tenemos aquí otra opción adicional y es que los compañeros del equipo pueden, o otros compañeros de equipo pueden emitir una valoración de esa contribución. ¿Listo? De esta manera habremos terminado nuestra actividad número 1. Bueno, ahora estamos en la actividad número 2. Entonces, en esta actividad debemos continuar de elaborar la ruta de aprendizaje. ¿Qué se les está pidiendo básicamente? Se les pide que desarrollen la sección de descripción de la actividad, así tal cual como aparece en esta ruta de aprendizaje. Ustedes deben iniciar con un propósito y deben indicar mínimo 3 recursos Moodle, ¿sí? Ustedes escogen lo que deseen, archivos de lecturas, PDFs, presentaciones, algunas páginas web también, videos, lo que consideren conveniente para que el estudiante pueda comprender la temática. Luego de proponer esos 3 recursos Moodle, ustedes deben proponer mínimo una actividad. Entonces, la actividad que deseen proponer puede ser un foro, un cuestionario, glosarios, tareas, talleres. Es decir, se quiere es que esa actividad esté asociada a esa evidencia que usted quiere comprobar a través de la comprensión de esa actividad que usted formuló, ¿sí? Como docente. También debe especificar unos recursos didácticos. Esos recursos didácticos para la actividad son los que ya se escribieron aquí, pero ustedes los deben mencionar en este apartado de recursos didácticos, ¿sí? Finalmente deben especificar la evidencia y los criterios. Entonces, si ustedes ya seleccionaron que los estudiantes van a hacer una actividad, por ejemplo, un foro, entonces esa va a ser su evidencia, ¿sí? Y el criterio de qué manera se va a evaluar ese foro, qué aspectos se van a tener en cuenta a la hora de participar en ese foro, ¿sí? Ahora, si va a ser un cuestionario, pues será a través de una valoración numérica. Si tiene un glosario, entonces tendrá que especificar los términos, imágenes, referencias, ¿sí? Ustedes deben ser muy claros qué aspectos van a tener en cuenta a la hora de evaluar esa actividad, ¿sí? Entonces, recordemos. Lo que les voy a pedir en esta semana es esta sección, descripción. Mire, tiene un nombre, tiene un propósito, se explica que deben proponer unos recursos para que el estudiante pueda realizar la instrucción, pueda comprender la temática y deben redactar esa actividad, ¿sí? Entonces, todos estos espacios deben llenarse, ¿sí? De una manera muy clara. No olviden que el formato de ruta de aprendizaje se encuentra en el aula virtual. Vamos a mirar. Muy bien, aquí está el formato de ruta de aprendizaje. Entonces lo descargan y diligencian la parte que falta, la de actividades, porque la sección de generalidades ustedes la realizaron la semana anterior, ¿sí? Una vez realizado este documento, recuerden que en equipo también uno de los integrantes sube el documento donde dice tarea, ruta de aprendizaje, generalidades y actividades, ¿sí? Entonces, esta semana tenemos 2 actividades. La primera, el audioforo, y la segunda, tenemos la actividad de la ruta de aprendizaje. Muy bien, entonces, considero que eso es todo por la semana. Cualquier inquietud nos encontramos a través de los foros o la actividad sincrónica de los días jueves.